Y ya estamos transitando la última hora del programa del profe Morales, la hora de Noel Alejandro Leal en este domingo de Pascua. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, a todos los que nos acompañan hoy. Feliz Pascua, Florida, y gracias por esta nueva oportunidad. Noel, la Corte Internacional de Justicia rechazó los argumentos presentados por Venezuela en el reclamo de Guyana por el Esequibo. Se dice fácil, pero necesito que vayamos al principio. ¿Nos podés llevar desde el principio para ver cómo llegamos aquí? Ok, el paseo es largo. Vamos a tener que irnos a las decisiones de España y cómo España entendió los territorios que tenía en América. España hizo una serie de divisiones territoriales para poder manejar América, y dentro de esos territorios designó un área a la Capitanía General de Venezuela. Entonces, ¿qué es la soberanía de Venezuela? ¿Dónde Venezuela debería ejercer su soberanía? Lo que comprende Venezuela es el territorio que quedó demarcado dentro del concepto de Capitanía General de Venezuela. Es decir, eso es lo que debería de ser Venezuela. Si nosotros buscamos los documentos de aquel tiempo y vemos esto, vemos el increíble despojo que ha vivido Venezuela en todo sentido. En el oeste, en el sur, ha sido gigantesco, y en el este. Dígame, el suroeste es una cosa criminal lo que Venezuela ha perdido. El despojo de territorio de Venezuela ha sido una constante, es impresionante. Pero en el caso particular de Guyana, un despojo tan asquerosamente descarado y quizá con tanta colaboración por parte de distintos gobiernos de Venezuela. El chavismo simplemente le puso la guinda, fue impresionante. Pero es un proceso que tiene un hito fundamental en 1899. En 1899 se da el primer laudo arbitral en referente a ese diferendo, un diferendo que tenía Venezuela con Inglaterra. Es importante entender que por distintos asuntos que tenía la corona española en aquel entonces, la corona cedió territorios que quedaban al oeste de la Capitanía General de Venezuela, es decir, al final de la frontera perdón, que quedaban al este de la Capitanía General de Venezuela, es decir, territorios que quedaban al este del río Esequibo. Le cedió primero a Inglaterra, a Holanda y a Francia una serie de franjas territoriales. En Inglaterra, inteligentemente, en aquel momento empezó a conseguir a ciertos cartógrafos que fuesen moviendo hitos y espacios y lugares y fronteras con respecto a esa área. Y empezaron a generar una serie de mapas donde ellos estaban tomando ese territorio. Eso trajo la decisión de la discusión de ese laudo de 1899. En ese laudo de 1899, Venezuela técnicamente es despojada del territorio Esequibo. Es importante recordar que para esa discusión, Venezuela no pudo representarse a sí misma. Venezuela simplemente se vio representada por los Estados Unidos en esa oportunidad. Años después, salieron a la luz una serie de documentos pertenecientes al representante de los Estados Unidos en esa negociación, donde quedaba claro que todo había sido un fraude, que había corrido dinero, que todo había sido una negociación increíblemente asquerosa para favorecer a Inglaterra, es decir, para despojar a Venezuela. Y quedó claro que ese laudo de 1899 era nulo de toda nulidad, no tenía base alguna. Lo increíble y dónde está el error en todo este tipo de cosas, que ante la demostración de las pretensiones evidentes de Inglaterra de robar territorio, sí siguió la discusión. Perdón. Hay algo que me quedó resonando. ¿Inglaterra robar territorio? Bueno. No me suena. No te suena. No.
el imperio donde nunca caía el sol tenía un historial grande. Así es fácil. Tenía un historial grande de tomas de territorio, ¿no? Y en lo particular en nuestro continente, todavía mantiene la planta insolente en territorios americanos. Esto es bien interesante, ¿no? Pues estábamos hablando de 1899, Venezuela acaba de vivir lo que había sido el bloqueo. Venezuela, por una situación de impago de deuda, sufrió un bloqueo naval directo por parte de Inglaterra y Holanda. Y eso obligó a la intervención de los Estados Unidos y a hacer valer la doctrina Monroe de América para los americanos, y que Venezuela suscribiese una serie de compromisos con estos países, y gracias a esos compromisos se desmontaron las acciones militares de aquel entonces, y Venezuela se vio en la obligación de generar una estructura de pago de esa deuda, gracias a la intervención de los Estados Unidos, pero también es la intervención de los Estados Unidos la que facilita este espacio de acuerdo a los documentos que quedaron demostrados en aquel entonces. Lo cierto es que lo que era el Imperio Británico, que ha sido quizá noble en el cumplir ciertas promesas como la devolución de Hong Kong a China, es decir, bueno, pero Hong Kong ya ha sido vuelta, y así distintos espacios en los cuales Inglaterra tenía presencia. Inglaterra también facilitó la independencia de territorios que ellos habían designado, pues en el caso particular el de Guyana, que estamos tratando hoy. A mediados de los 60, Inglaterra le otorga independencia a Guyana. Y la discusión que había tenido Venezuela con Inglaterra, discusión que queda clara en ese lado de 1899, que evidentemente Inglaterra estaba buscando despojar a Venezuela de territorio, volvió a tomar otro cariz y otra serie de situaciones a partir de la llegada de Guyana como entidad territorial. Es importante entender que lo que Guyana muestra como su territorio, si nosotros dejamos claro que el Esequibo es de Venezuela, eso significa el 75% de lo que Guyana muestra como territorio. Para que tengamos una idea de cómo es de grande. ¿Cómo es de grande el territorio Esequibo? Pues muchos venezolanos tienen muchísimo desconocimiento sobre el tamaño de lo que es el Esequibo, y siempre es bueno colocarlo así frente a un mapa. Si tienen un mapa de Venezuela, pueden ubicarlo. Dentro del territorio Esequibo cabe el estado Zulia, el estado Falcón, el estado Lara, el estado Táchira, el estado Mérida, Trujillo, Aragua, Carabobo, Caracas, Yaracuy, y sobran todavía 2000 y pico de kilómetros. Nada más. Para tener la noción de lo que es ese territorio, un territorio con unas increíbles riquezas madereras, con unas riquezas mineras insospechadas, son enormes, aparte de la belleza, la biodiversidad. Es una cosa que es un sueño, y para Venezuela es vital también porque representa también nuestra fachada atlántica, la salida directa de Venezuela hacia el océano Atlántico. Es decir, eso es realmente importante, y es precisamente en esa fachada atlántica, en esa extensión de nuestro territorio, donde hay una extraordinaria riqueza petrolera adicional, la cual le pertenece a Venezuela. Entonces, por supuesto, es un territorio apetecido, y repetimos, lo que Guyana pretende mostrar como su territorio, el 75% de ese territorio es Venezuela, es el Esequibo. Eso es importantísimo a tener en cuenta. Bueno, llegamos a esta presencia de Guyana y llegamos a esta serie de discusiones. Cuando hemos hablado del Esequibo en Venezuela, siempre he insistido que la discusión con respecto a esta situación nunca debería llegar a tribunales internacionales. Y es tan clara esa decisión, y de tanto sentido común, que hay que ver la discusión del laudo de 1960 y algo. En ese laudo hay un resumen, donde el resumen técnicamente dice: este es un asunto entre Venezuela y Guyana. Este es un asunto bilateral en el cual ellos se tienen que entender. ¿Por qué?
¿por qué dice ese lado técnicamente eso? Porque estaba evidente la asquerosidad que se había vivido en 1899. Porque era evidente el despojo que se le estaba haciendo a Venezuela en 1899. Es decir, no deberían entrar terceros en una discusión que evidentemente ya está viciada. Que está claro que esto es un asunto entre Venezuela y Guyana, y Venezuela debe arreglar su asunto con Guyana. Lamentablemente, muchos gobiernos de Venezuela han traicionado a Venezuela durante muchísimo tiempo. En el caso particular de Guyana, la única voluntad real por parte de un gobierno en tiempos modernos fue de parte del general Marcos Pérez Jiménez, que era muy claro con respecto a la soberanía de Venezuela. Hay una historia con respecto a eso, al hecho propio de cómo Pérez Jiménez defendía la soberanía de Venezuela. En sus años de gobierno, el gobierno colombiano decidió mandar unas embarcaciones a los monjes. Los monjes son una serie de islotes que están en nuestras costas, en las costas cercanas a la frontera de Colombia. Y en aquel momento se enviaron esas embarcaciones. El general Marcos Pérez Jiménez llamó al presidente de Colombia y le dijo: es prudente que usted retire de una vez esos barcos porque les pongo los Canberra en Bogotá. Es decir, así es como se defiende la soberanía. Entonces, era evidente que en el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez iba a hacer valer la soberanía de Venezuela sobre nuestro territorio por las vías que fuesen necesarias. Entonces, esa era la realidad de ese tiempo. Lamentablemente, llegó la pseudodemocracia y, por supuesto, perdimos territorio, perdimos soberanía, perdimos país. Pero bueno, eso es parte de la historia contemporánea que siempre es prudente recordarle a todos los imbéciles que no entienden lo que se vivía en aquel momento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a este punto ahora donde entra la Corte Internacional de Justicia en esta discusión? Hablamos de manera clara que, de acuerdo a la discusión de 1970 y pico, esto debería ser un asunto bilateral para cualquier persona de sentido común. Esto es una discusión exclusivamente bilateral. Durante estos años de la pseudodemocracia, durante los años de la tiranía cubana, durante los años de Fidel, en su afán por destruir a Venezuela, siempre favoreció la idea de que Guyana era parte, el Esequibo pertenecía a Guyana. Entonces, esto es un punto bien importante para poder entender el tamaño de la traición que vive Venezuela. Ese era Fidel Castro desde el inicio con respecto a la soberanía de Venezuela con Guyana. El mismo Fidel Castro que había financiado e intervenido directamente en invasiones militares contra Venezuela. El mismo Fidel Castro al cual Larrazábal, el general Larrazábal, que fue el almirante Larrazábal, que fue quien se encargó de la Junta de Gobierno después de desplazado el general Marcos Pérez Jiménez, lo va a recibir al aeropuerto, permitió que se paseara armado por todo el país, lo celebraba. El mismo Larrazábal, que le había enviado armamento que los Estados Unidos había entregado a Venezuela casi que en calidad de préstamo. Larrazábal se le había enviado a Fidel cuando todavía estaba en la Sierra Maestra. Es decir, ese personaje siembra con Fidel ese espacio, ¿no? Fidel llega en el 23 de enero del 59 a Venezuela a pasearse por Venezuela armado, apenas días después de que tomó La Habana. Fíjense que eso es bien interesante entender la situación de lo que se estaba viviendo, ¿no? Fidel comienza con toda esta perorata a que se reconozca a Guyana, se reconozca el Esequibo como Guyana, y el mismo Fidel, a lo cual 911 seductores de este país, que siempre es muy importante recordarlo, se le arrastran en 1989 en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela y postran su firma ante semejante humanista. Es decir, si nosotros tenemos claras las palabras de Fidel, estrictamente nada más con respecto a Guyana, cada uno de esos 911 firmantes son traidores a la patria. Eso es fundamental dejarlo bien claro y repetirlo constantemente. Después llega Chávez. Chávez, por supuesto, llega de mano de Fidel a cumplir el sueño de Fidel. Chávez hace lo imposible para que Venezuela sea despojada del Esequibo y que el Esequibo se le entregue a Guyana. Una cantidad de retórica vacía, propia de socialistas,
genera el espacio para que se comience la discusión en la Corte. El dictamen de la Corte del jueves lo que dice es que la Corte se siente con las atribuciones para poder intervenir y juzgar esa decisión. Estamos hablando de que en el laudo de 1960, en el acuerdo de 60 y tantos, queda claro que esto es un asunto bilateral, pero no. Aquí viene la Corte y mete su cuchara con el aplauso del chavismo. El chavismo hoy celebra la decisión de la Corte Internacional de la Haya con respecto a esta situación. Y la pregunta es, ¿qué es lo que celebra el chavismo? Y es una cosa muy, muy lógica hacernos toda esa pregunta cuando entendemos lo perjudicial que es para Venezuela en estos momentos que se discuta en cualquier corte internacional algo con referente a la soberanía de Venezuela. ¿Y por qué especificar en estos momentos? Estamos hablando de que el representante de Venezuela es el chavismo. Estamos hablando de un gobierno que pesa sobre ello el reconocimiento de que viola los derechos humanos y que comete crímenes de lesa humanidad, de un gobierno que hace menos de 3 años fue desconocido por los Estados Unidos y 60 países, por un gobierno que es evidente y está demostrado en todos lados que no cuenta con ni siquiera la legitimidad electoral. Es decir, no hay nada que beneficie la representación de Venezuela hoy en ningún tipo de comunidad internacional medianamente donde los intereses de Venezuela se puedan ver en peligro. Es tan así que Venezuela ni siquiera está pagando la anualidad en la ONU. Entonces, tenemos todo en contra para algún tipo de dictamen en algún tipo de corte internacional. Pero vamos al punto que celebra el chavismo, que no está mal recordarlo y es importante tenerlo en cuenta. En la decisión de la Corte, la decisión del jueves de la Corte hace valer, dice que es importante en la discusión todo lo que Venezuela demostró contra Inglaterra y lo que hacía Inglaterra para despojar a Venezuela. Es decir, la Corte está entendiendo que la discusión es histórica Inglaterra-Venezuela. No es lo que vino después con Guyana, no es nada de esto, sino que hay un claro entendimiento de que Inglaterra y Venezuela tenían una discusión por el territorio y cuando vamos a 1899 queda evidenciado el despojo que pretendía hacer Inglaterra del territorio venezolano. Eso es lo que Venezuela no debe moverse de ahí. Simplemente ese es su punto, si quiere tener algún tipo de discusión con respecto en el juicio. Para mí es un error, y lo insisto, llevar esto a corte internacional alguna. Insisto. Mientras esté el chavismo en el poder, lo que vamos a tener es retórica que puede traernos muchísimos problemas en el futuro, discusiones de todo tipo, y a mi entender, buscará el chavismo las garantías de ir entregando el territorio. Porque lo único que le garantiza al chavismo la continuidad en el poder con legitimidad internacional son cosas como esas. Es ceder ese tipo de cosas para poder contar con el aval internacional para seguir destruyendo Venezuela y al venezolano. Pero la Corte Internacional de Justicia accede porque Guyana acudió unilateralmente en 2018 a pedir resolver el diferendo, pero de forma unilateral. Si en el acuerdo del 66 queda demostrado que al no estar más Inglaterra dueña del territorio, es Guyana-Venezuela. Exactamente, por eso es que Venezuela lo único que tenía que hacer en el 2018 es volver a mostrar el acuerdo del 66 y decir, mira, nosotros tenemos nuestra discusión aparte, lo que ustedes quieran discutir allí no tiene ningún tipo de injerencia. Punto. Venezuela se quedó quietita, no hizo nada. Es lo que debería haber hecho, pero no lo hizo. Venezuela generó una serie de discusiones de abogados alternos, una gran cantidad de locuras sin sentido, y hoy celebra la decisión, por lo tanto valida la discusión. Como siempre, embarraron la cancha ellos solos. Son capaces de cualquier cosa por hacerle daño a Venezuela. Wow. Es muy duro esto. Es muy duro y hay que entender. Sí, hacer historia, porque si no sabemos qué pasó en 1899, no podemos entender cómo llegamos aquí. Es que es muy importante tener claro eso. Venezuela no se podía representar de manera directa. Nuestro representante nos entregó, nos vendió. Y no es que se piense, que se diga, ¿no? Hay documentación clara donde está evidenciado eso.
Sí, no, está demostrado con pruebas que hubo fraude. Exactamente. Pero fíjate, hubo fraude. Es como el fraude electoral venezolano, es algo que es absolutamente demostrado, pero son miles de venezolanos los que insisten en que vamos a seguir votando con el CNE. Es decir, es como decirte, sí, vamos a volver a una discusión donde Venezuela no se va a representar. Y es bueno colocar eso del asunto de quién representa a Venezuela, dónde están los buenos oficiantes, para poder tener clara todo este tipo de situaciones en la actualidad. En aquel momento los Estados Unidos fue quien nos entregó, el representante de los Estados Unidos fue quien nos entregó. Pero ahora... O sea, América para los americanos siempre y cuando le convenga a Estados Unidos por su acuerdo, su amistad con el primo inglés. Exactamente. Ahora me quedó más claro. Claro. Ok. Ahora, vamos a la actualidad. El documento de la Corte también menciona y agradece los buenos oficios del secretario general de la ONU en esta situación. El expresidente de la Internacional Socialista, Guterres, hace unos años decidió nombrar a un buen oficiante para el asunto del diferendo Venezuela-Guyana. En el momento que fue nombrado ese buen oficiante, aquí expresé la salvajada de dicha decisión, la cochinada implícita en la misma. ¿Por qué? Porque el buen oficiante no es otro que Dag Nylander, el gran noruego. El noruego, el mismo noruego que organizó el tratado de la FARC en La Habana, que posibilitó que la FARC esté totalmente 0 kilómetros y que participen distintos miembros de la FARC como senadores y todo esto. Ese tratado que de manera clara es lo que pone a Petro hoy a gobernar en Colombia, al guerrillero comunista Petro como presidente de Colombia, Dag Nylander. Pero es que Dag Nylander también es el organizador por parte de Noruega de los acuerdos, de las conversaciones que se realizan en México, avaladas por Noruega. Es decir, cuando usted toma cualquiera de los documentos en los cuales firma el chavismo y firma aquello que se hace llamar oposición como plataforma unitaria, la firma que está entre esas dos es la de Dag Nylander, el mismo buen oficiante que está facilitando el nuevo despojo de Venezuela. Todo esto avalado por el presidente de la Internacional Socialista. No, pero eso no tiene nada que ver con lo ideológico, no hay una negociación detrás, no. Siempre crean en la buena voluntad de la comunidad internacional. ¿Pero Venezuela aceptó esto? Lo celebró. Sí, Venezuela, el chavismo es algo que hay que tenerlo claro. Todo lo que hace Chávez y el chavismo es para la destrucción de Venezuela y el venezolano. Eso es así de sencillo. En el momento que el chavismo acepta que la ONU te coloque un buen oficiante, ya, en ese momento la discusión bilateral lleva a una herida mortal. En ese momento en que Venezuela reconoce a ese mismo buen oficiante como garante de la discusión del problema interno venezolano, entonces, ¿qué estás haciendo? Es decir, todo lo está haciendo el chavismo en pro de la destrucción de Venezuela y el venezolano. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y todo eso ha sido avalado por esa oposición. Porque si hay algo que la gente tiene que terminar de comprender y quizá ponerlo más claro, es ese personaje. Es este personaje de Dag Nylander, es este asunto de la discusión de nuestro territorio en la Corte Internacional y el saludo a sus buenos oficios. Es el mismo personaje que garantizó el desastre que está viviendo Colombia y va a vivir de manera profunda en nombre de los acuerdos de paz que siempre promueve el noble gobierno noruego. Es importante entender que todo eso ha sido aplaudido por esta oposición y validado por esta oposición al aceptar a dicho representante. Sí, eso sí. Pero es tan difícil entender que la gente acepte sin problemas todo esto, cuando se está perdiendo una cantidad impresionante de territorio y de riquezas. Y es increíble, te encuentras con la cantidad de venezolanos, como la cantidad de venezolanos que tienen a Venezuela pérdida completo, por supuesto han tirado hace mucho rato el Esequibo a pérdida. Ignorantes, bestias salvajes que no tienen ni amor propio. Entonces,
como no valoran absolutamente nada, porque no tienen ni siquiera amor propio, por supuesto no pueden valorar su país, no pueden entender algo como el Esequibo, no pueden entender lo que significa eso para el futuro de la nación. ¿Por qué? Porque son una partida de ignorantes que juran que saben algo. Simplemente todo se entrega a pérdida y no se entiende la realidad de lo que es Venezuela, no se entiende la realidad de lo que es un Estado, no se entiende la realidad de lo que es un territorio. Y eso es avalado por mucha sociedad que es eso, profundamente ignorante y facilista. Nosotros tenemos una sociedad boba, una sociedad realmente acomodaticia y una sociedad que lamentablemente depende de una dirigencia que es eso, que es el sumum de aquellos 911 personajes que se le arrastraron a Fidel Castro. Es decir, nosotros tenemos una dirigencia que está generada a partir de ese germen. Entonces, una sociedad que está ávida de una dirigencia seria, que le diga dónde están los problemas, dónde están las oportunidades, cuál es la realidad. No, lo que se encuentra es sumida en la porquería que estos tipos generaron, en la porquería de la cual la sociedad sigue alimentándose. Entonces, generas ese tipo de fractura y ese desconocimiento por parte de la sociedad de la realidad y de lo que significan cada una de las cosas. Si el venezolano no entiende lo que vale Venezuela y Venezuela como un todo, cada vez que hablamos sobre la posibilidad de la destrucción territorial de Venezuela, que Venezuela deje de ser esa unidad territorial, cuando uno está viendo este ejemplo de este despojo histórico del Esequibo y ves la poca capacidad de entendimiento de la sociedad de lo que se está haciendo, por supuesto, el futuro es negro. Por eso es que este tipo de cosas nunca dependen en general de la sociedad, dependen de una vanguardia que haga valer lo que importa. Y ahorita lo único que importa es recuperar a Venezuela para poder hacer valer los derechos históricos de Venezuela sobre todo el territorio el cual nos corresponde. Entender las realidades geopolíticas del tiempo. Y para eso, primero hay que empezar por hacer lo correcto en Venezuela. Ahora, hay venezolanos con los que he hablado aquí que no tienen idea de lo que es esta disputa por el Esequibo. Ni nosotros no les ya. importa. Exacto, no les importa. Y es algo muy doloroso, y por eso es que este tipo de discusiones muchas veces yo simplemente no las sostengo y mando a la gente inmediatamente bien largo a cualquier lado. ¿Por qué? Porque cuando no tienes noción, no sabes lo que es, no quieres ni siquiera entenderlo, no amerita un segundo de discusión, no amerita ni siquiera exponerte la realidad, porque llegamos al punto en que esta partida de bestias simplemente no quieren ni entenderlo, porque ya entregaron todo a pérdida, entregaron a Venezuela a pérdida, entregaron a su patria a pérdida. Entonces, ¿qué le vas a poder explicar lo que significa el valor de ese territorio? No lo entienden, no lo quieren entender, y si en algún momento por algún hecho de fuerza, técnicamente se vieran involucrados en tener que aprenderlo, al día siguiente lo olvidan porque se ponen a ver algún videíto musical o alguna otra pendejada. Sí. Ahora, ¿qué va a hacer Maduro convocando al pueblo a una consulta nacional sobre el Esequibo? ¿Para qué? Para buscar algún tipo de proceso de unificación nacional en torno a su legitimidad. Eso es algo clásico. Ahí es la pregunta en Venezuela, si Maduro se tiraría un Malvinazo. Ah, entiendo. Entonces, parte de eso va en este cuento. Y es muy importante entender algo que yo quiero asumirlo como costos en los que cae el chavismo. El chavismo viene ahorita en un proceso de recomposición internacional, buscando su legitimidad internacional, legitimidad que le permite seguir destrozando a Venezuela, haciendo uso de Venezuela como le da la gana. Entonces, para el chavismo hoy es un costo alto permitir que Venezuela sea despojada. Pero es un costo. Es como cuando Guaidó dijo los muertos de hoy son una inversión a futuro. Bueno, exactamente para el chavismo. La entrega del Esequibo es una inversión a futuro porque les permite a ellos consolidarse internacionalmente. Así de simple. Exactamente. Entonces lo que nosotros podemos vivir con esta consulta y con cualquier otra cosa es una serie de retórica escandalosa, tanto vergonzante, que no llega a ningún otro lado, sino a certificar la entrega del territorio. Mientras el chavismo esté en el poder, lo único que le toca a Venezuela es destrucción. Bueno, pero ahora distintos sectores de la oposición
Acusaron a los gobiernos de Chávez y Maduro de haber puesto en riesgo la integridad territorial y la pérdida de la soberanía de la nación por haber adoptado una conducta negligente e irresponsable. Sí, ellos se están enterando. Ellos se están enterando ahorita. Sí, pero con eso no hacemos nada. Lo que están haciendo es publicidad electoral. Porque todo esto le viene muy bien a todos en el momento electoral. Hay una discusión electoral, es interesante, todo el mundo entra en este espacio. Internacionalmente es el momento, una Venezuela increíblemente débil en el espacio internacional, con todo lo que habíamos hablado sobre el desprestigio actual que tiene Venezuela. El buen nombre de Venezuela usado de esa manera tan descarada ha sido, bueno, es decir, tenemos esa fotografía que para las apetencias británicas, para las apetencias de Guyana está muy clara, para las apetencias de las petroleras está muy clara, es una oportunidad extraordinaria para ir a morder. Para lo que sucede en Venezuela es una oportunidad de tener algo más en la retórica discursiva electoral, pero es eso, simplemente no hay valor ni interés real por el Esequibo por parte de ninguno de ellos. En ningún momento han generado algo que explique, ni siquiera desde sus tribunas cuando fueron diputados expresaron preocupación real por el problema de lo que significaba el Esequibo y lo que ya Chávez había hecho. Porque esto es muy importante, todos ellos han tenido tribuna y espacio suficiente para hacer mención sobre lo que ha hecho el chavismo con el Esequibo a nivel de Asamblea Nacional, y ninguno lo hizo. Estaba viendo que William Dávila, presidente de la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica del Parlamento de 2015, sostiene que de cara a la fase de fondo lo que califica como una nueva decisión adversa. A Venezuela ahora le corresponde preparar una contramemoria con argumentos sólidos a tiempo y de buena fe. Le corresponde ahora. Muchas palabritas bonitas. Festival de pendejadas en lo que ellos siempre acostumbran. Nada que dé ningún tipo de refuerzo ni identidad nacional, ni seguridad con respecto al territorio, ni siquiera algo que haga que el venezolano se conecte con ese territorio, que es lo principal que debería haber, y que el gobierno, el chavismo, va por lo menos a manejarlo de una manera muy especial, ¿no? Siempre a su favor, pero es fundamental que el venezolano se reconecte con la idea de Venezuela, que se reconecte con la idea de Venezuela toda, incluyendo el territorio Esequibo. Tú sabes que hay una agrupación venezolana, un movimiento, no sé cómo un movimiento político juvenil, pero ya están estructurados de una manera más seria. Orden, ellos tienen un proyecto de constitución, y en el proyecto de constitución tienen una cosa que para mí me llena de orgullo, por conocer a estos jóvenes y tener amistad con ellos, porque ellos lo primero que hablan allí es del reconocimiento del Estado Esequibo, no un territorio en reclamación, no, el Estado Esequibo, como un Estado más de los estados de Venezuela, de manera clara, algo que ninguno de los gobiernos de Venezuela se ha atrevido a hacer. Y eso es importante tener claro para saber qué es Venezuela. Venezuela es una unidad territorial, la cual incluye el Estado Esequibo. Qué interesante. ¿Y este es un movimiento joven? Sí, es un movimiento joven, no tiene actividad política electoral y es un movimiento de alta carga nacionalista. Bueno, por fin. Por fin alguien que empieza a pensar que Venezuela vale, aparte de Noel Alejandro Leal, que siempre dice que Venezuela vale cualquier sacrificio. Sí, hay gente que tiene una extensa preocupación también por el territorio. Les recomiendo que en Twitter visiten la cuenta de una organización que se llama Mi Mapa Tiene el Esequibo. Ellos se llaman, si no me equivoco, @antrocanal. Es una cosa que vale mucho la pena, sube mucho material muy interesante con respecto al Esequibo. Y eso, hay que entender lo que vale Venezuela. Hay gente preocupada por Venezuela. Lo que pasa es que la gran mayoría de esa gente se encuentra en esa Venezuela vetada, en esa Venezuela que no tiene espacio en el gran medio, en esa Venezuela que muchos venezolanos no quieren oír porque implica compromiso. Sí, y esa es una palabra que no mucha gente quiere aceptar. Exactamente. Bueno, tenemos más cosas. La Corte Penal Internacional le dio plazo hasta el 20 de abril al régimen de Venezuela para que responda al fiscal. El año pasado le habían dado 3 meses. Eso pasó así por dar la mesa. Entonces esta vez le pone estos 30 días para la misma pendejada.
la Venezuela, el representante del fiscal general en Venezuela, es decir, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, así si la gente se preocupara un poquito por las cosas que aplaude y dice, ay, mira, el fiscal vino, el fiscal dijo. Entonces Tarek buscará presentar algún tipo de carta y documentación donde digan que el trabajo se viene haciendo y que ahora el país se encuentra en esta discusión profunda con los hechos de la corrupción. Y ya. Pero no puede exceder las 10 páginas, ¿eh? Que no vayan a escribir mucho los muchachos, así que con una carilla les sobra. No, pueden escribir muchísimo y ellos dirán no, porque no pueden demostrar. Aquí está la lucha es grande. Es que si uno no supiera, si uno no los conociera, tú sabes que es muy importante. En estos días alguien me consultaba, pero ¿por qué tú puedes decir exactamente qué va a pasar? ¿Y por qué tú sabes que va a decir tal cosa? ¿Y por qué? Porque la historia hay que conocerla y la revolución es una sola. Es muy importante entender, sobre todo, el eje de muchas de las cosas y de la agenda de sucesos de lo que nosotros hemos vivido durante los años del chavismo. Si la gente supiese cómo en este periodo, en estos 20 y tantos años de chavismo, hemos vivido tantas de las etapas del proceso prerevolucionario ruso, del proceso del ejercicio de gobierno de Lenin, hasta el mismo proceso de gobierno de Stalin, la gente se asustaría. Porque es impresionante que las cosas parecen calqueadas. Es algo increíble. Y por eso es que es tan importante entender que todo esto forma parte de un proceso ideológico que tiene una lógica en la cual se usa a la población para poder lograr ese tipo de cometidos. Cada vez que analizamos lo ideológico y no comprendemos lo que significa eso en la historia, simplemente usted tiene enfrente a un idiota, un imbécil, una persona que simplemente no tiene usted por qué dirigirle la palabra, apártelo de su entorno, porque es una persona que simplemente es dañina. Si no es una persona que quiere aprender, si no es una persona que quiere intentar comprender, si no es una persona que hace una pregunta inteligente, si no estupideces retadoras, aléjelo de usted porque es una persona profundamente dañina que lo que quiere es banalizar el problema de fondo. Y por supuesto, esa persona jamás lo va a entender y siempre va a ser bulto, tonto, útil. Gracias a los tontos útiles se pierden países. Lamentablemente así es. Pero tenemos que hablar, ya que estábamos hablando del señor Tarek William Saab, reclama la extradición de Rafael Ramírez. De su camarada. Pero porque es un corrupto y él no quiere saber nada con los corruptos que le hagan competencia. Bueno, eso. Bueno, en este fenómeno de la purga y la lucha anticorrupción que se ha desatado en Venezuela y toda esta cantidad de maravillas donde cada uno es más corrupto le dice al otro corrupto, al ladrón le dice el ladrón, y el ladrón que roba al ladrón, y ellos se enteran que todos son una partida de ladrones, todos son hijos de Chávez. Entonces, por supuesto, ellos ha llegado el momento de una de las purgas. Las purgas tradicionales en estos procesos soviéticos, fíjate, de estos procesos revolucionarios, para no hablar de las purgas soviéticas, son siempre bien interesantes y marcan espacio dentro del país. Porque la estructura revolucionaria que ejerce el poder se la da de purista, pues, y busca salir de todo lo que fue relleno, de lo que fue falso, de lo que engrosaste, de lo que trajiste nada más para poder hacer efectivas ciertas operaciones, de lo que trajiste para poder lavar en algún momento y no tiene información especial y cosas de esas. Pues vas tomando a los que ya cumplieron su misión y ya se quemaron internacionalmente. Todo esto forma parte de la programación de las purgas. En esta etapa de la purga, esta semana cayó un personaje que es interesante para poder comprender que toda esta cochinada no es nueva y que toda esta cochinada es vieja y cómo toda esa cochinada ha ido funcionando en la validación de todo el desastre. Esta semana cayó Hugo Cabezas. Hugo Cabezas es un personaje que fue hasta gobernador electo en un estado, creo que el estado de Trujillo. Pero Hugo Cabezas lo traigo a esta discusión porque él fue director de lo que nosotros conocemos como nuestra dirección de SAIME, que es nuestra dirección de identificación. Es decir, es quienes fabrican las cédulas y los pasaportes de Venezuela.
Ujú. Es decir, él manejaba toda la estructura de identificación de Venezuela en los momentos donde más se engrosó el registro electoral permanente, es decir, la cantidad de votantes inexistentes. Y formaba parte de la estructura por la cual es después solicitado Tarek El Aissami por el AIS, por facilitación de una serie de documentos, cuando Tarek era ministro del Interior y Justicia, y todo eso venía de investigaciones previas de cuando Hugo Cabezas también participó de la dirección de El Saime. Cualquier cantidad de cédulas y pasaportes que cuentan con su firma son increíblemente dudosos, pero solo los de Hugo Cabeza no, la de todos y cada uno de los que han pasado por la presidencia de ese organismo. Lo interesante es que haya este personaje, que este personaje sí tiene información delicada con respecto al gobierno. Entonces, el gobierno está cortando adelante también una serie de asuntos de los que no consideran fieles, pues. Tú no te considero totalmente fiel, es el momento de cortarte tus alitas y ponerte por aquí, vamos a hacerlo de mutuo acuerdo, vamos a hacerlo con mucho cariño y no me hagas perseguirte. Y ya, hay otros que tienes que perseguir, y hay otros que humillarás, y hay otros que someterás, pero la gran mayoría llegan a una serie de acuerdos donde se entiende, mira, te quemaste, vamos a cuidarte, porque si te agarran afuera, entonces sí te friegas. Claro. Ahora, no, en el padrón electoral no hay mucho invento, ¿no? Lo que hay son inventos. Perdón, era al revés, no hay mucha realidad. No hay mucha realidad. Por eso es que siempre insistimos que cada vez que salen algunos pendejos de estos pidiendo condiciones electorales, en Venezuela no puede haber una elección mínimamente limpia, sino hasta el día en que cada venezolano se presente con su cédula de identidad, la persona, perdón, su partida de nacimiento, la persona y su partida de nacimiento. Ah, usted se llama fulanito de tal, y esta es su partida de nacimiento y usted está vivo. Ah, qué bueno. Venga, aquí le vamos a entregar su nueva cédula de identidad y aquí se va a poder inscribir en el registro electoral. Qué bueno, pasa el siguiente. Y en ese momento nos daremos cuenta de la realidad, de la increíble mentira, de la impresionante estafa, repito, totalmente avalada por eso que llaman oposición. Una y otra vez, y estafa a la que llaman de nuevo a participar para seguir entregando a Venezuela. Y ahora están hablando de que donde están los corruptos, caiga quien caiga, es una cárcel VIP. Y sería totalmente lógico si uno conoce la realidad del sistema carcelario venezolano. La realidad del sistema carcelario venezolano es tan dura, tan asquerosa y tan loca, al mismo tiempo tan absurda. Nosotros tenemos un ejemplo como lo que es la cárcel de Tocorón. La cárcel de Tocorón tiene su propia estructura manejada por Supran, por los dueños de la cárcel. Desde allí extorsionan y hacen cualquier cantidad de cosas a nivel hasta latinoamericano. Y esa cárcel cuenta dentro con restaurantes, su propio banco, discoteca, piscina, todo impuesto por los supuestos presos dentro de la cárcel, pero están más seguros dentro de la cárcel que en enfrentamientos de banda fuera de la cárcel. Entonces, pero al mismo tiempo está la realidad del hacinamiento en las otras cárceles, del hambre, de la falta de mínimas de salubridad, de sanidad, el tráfico, las amenazas, las violaciones constantes, la tortura. Debemos recordar que cualquier cantidad de presos políticos venezolanos han pagado prisión en cárceles de ese tipo. Basta recordar los casos de todo lo que tuvo que vivir Vasco da Costa, de José Luis, porque también pasaron por allí, fueron tratados por inteligencia militar, después enviados a cárceles militares, después a cárceles de presos comunes, de nuevo a cárceles de presos militares. Es decir, aquí todo ese tipo de barbaridades suceden. Que les busquen algún tipo de cárcel VIP para los detenidos en esta purga es algo técnicamente lógico, ¿no? Tampoco que van a meter a sus camaradas con el resto de los delincuentes. ¿Sabe? Para la revolución socialista el igualitarismo no es para todos. No, claro. Ya lo decía Orwell, hay unos más iguales que otros. Exactamente. Hasta en eso hay unos más iguales que otros. Tú sabes que dentro de la purga y todo este asunto y las cochinadas internacionales y toda esta salvajada está lo de Michael Moreno. El ex convicto Michael Moreno
expresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Es que uno dice esta cosa y es que es tan difícil, ¿vale? Y pues esto es bien importante, ¿no? Ahorita el gobierno italiano le confiscó una mansioncita que tenía en Italia valorada en un poco más de 6 millones de euros, fruto de su trabajo, de su sentencia, del ahorro. Pero es muy importante colocar que este personaje, ¿no? Era uno de los avales, quizás el aval principal junto con Padrino López, de el 30 de abril de Guaidó y Leopoldo López. Okay. Ellos estaban desde el distribuidor de Altamira, el distribuidor de la Carlota, diciendo que estaban liberando el país, vendiéndole al mundo que ellos iban a hacer una transición de la mano de esos personajes. De tipo como el exconvicto Michael Moreno. Un tipo como este, ¿no? Que la corrupción desbordaba, porque que vayan a decir que ahorita es que se están enterando porque lo que hizo el gobierno italiano, no. Que es una cosa tan increíblemente asquerosa y es muy importante que la gente lo entienda. Cuando la gente volvió a tomar esperanza con la Corte Penal Internacional y todo lo demás, al año siguiente, Michael Moreno fue orador de orden en una reunión de la Corte Penal Internacional. Increíble. Porque la gente no quiere entender la realidad de lo que se está viviendo contra Venezuela, ¿no? Y cómo tantos personajes tan despreciables como Guaidó, Leopoldo López, se avalan en un personaje tan increíblemente despreciable como el expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Por cierto, creo que la juramentación última de Maduro fue con el de presidente, ¿no? La presentación de su de memoria y cuenta y todo. Entonces, esa es la realidad de mi país, pues. Esa es la realidad de ese tipo de personajes y eso es lo que esa oposición, lo que Guaidó, la MUD, la Asamblea Nacional del 2015 le ofrecían al país como garantía de una transición. Es decir, lo que nosotros siempre hemos hablado de que lo único que tenía para ofrecer esta estructura de Guaidó y su combo era impunidad, y impunidad de la más asquerosa. Ese es uno de los elementos que garantizaban esa impunidad. Después, por eso es que siempre, esa misma semana, con lo ocurrido de abril, yo explicaba, quien no sienta un profundo asco y desprecio hasta estos personajes, teniendo en cuenta con lo que estaban ofreciendo para el 30 de abril, es una persona que no tiene ni amor propio, ni, de verdad, no hay palabras aptas para los oídos donde uno pueda expresar todo el asco y el desprecio que uno tiene que sentir por toda la estructura que ha hecho posible esto. Y ese 30 de abril, ese momento en particular, cuando se estaba haciendo ese teatro que costó también unas vidas ese día, colocar el futuro de Venezuela supuestamente en manos de una transición basada en un tipo como Michael Moreno. Y ahí vamos a otra parte de la realidad, porque es la realidad internacional que forma parte de la camisa de fuerza, no solo de Venezuela, sino de muchos otros países. Porque en papel, Michael Moreno era el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela. Uh-huh. Es decir, en papel, eso tiene algún tipo de legitimidad. Es decir, Venezuela estaba obligada a seguir con esa camisa de fuerza. Para los que se ponen a discutir el famoso decreto de Carmona, que el único error de Carmona fue el no establecer una dictadura y el ponerse a jugar a la democracia, hacer un decreto y jugar con cosas de vacío de poder y no hacer lo correcto, que era simplemente imponer una dictadura. Por supuesto que cuando Carmona cierra el Congreso de Venezuela de aquel momento, la Asamblea Nacional de aquel momento, es importante recordarle que es la Asamblea Nacional donde hacían vida Cilia Flores, Nicolás Maduro como diputado, también Henry Ramos Alú, Julio Borges y todo este resto de las joyitas que nos tienen en esta situación, que es el Tribunal Supremo de Justicia de Iván Rincón Urdaneta, que es la Fiscalía General de Isaías Rodríguez. ¿Qué pudo aportar aquello para el país que se necesita construir? Que se necesitaba construir en aquel entonces o el que se necesita construir ahora. Un Tribunal Supremo con Michael Moreno, una Fiscalía con Tarek William Saab, un Congreso. ¿Cuál de las asambleas le gusta? ¿La del guiado del 2015
o la nueva con Jorge Rodríguez? ¿Cuál es la que quieren conservar? Entonces, los papeles forman parte de un hecho que genera una camisa de fuerza y una legitimidad impuesta por la estupidez del venezolano que cree que todavía existe democracia en el país. Por la estupidez del venezolano que cree que existe algún tipo de vía jurídica, electoral o democrática de salir de esta desgracia. La estupidez de ser manejado por una dirigencia que está absolutamente vendida y al servicio del proceso revolucionario. Por eso es que es tan importante entender el proceso ideológico, el control, los intereses, la realidad histórica, el entramado geopolítico en el que nos encontramos. Pero están los candidatos de fiesta, están en campaña, abrazando viejitas, cargando carajitos, jugando dominó, haciendo cachapa y gritando perejadas, y cada vez salen más candidatos. Es impresionante, todos los días me llega, mira, este se lanzó fulanito, se lanzó menganito, mira la estupidez que dijo este. Y el show sigue, el país se hunde por muchos venezolanos que no quieren entender ningún tipo de estas realidades. Comprender la principal realidad, es imposible que el proceso revolucionario tuviese ya un cuarto de siglo aplastando a Venezuela sin la ayuda de esa oposición. Si no se entiende que son lo mismo, es porque no se quiere entender la realidad. El Guiado aseguró que la comunidad internacional reaccionará si Maduro lo mete preso. Yo no puedo creer lo que estoy leyendo. Es que ¿quién puede creer algo que diga semejante caricatura? Pero dice que no es miedo, que es una amenaza real. Pero, ay, Dios mío. Bueno, es que por eso todo lo que el Guiado dijo en pro de la libertad de nosotros, por supuesto, fue un chiste, ¿no? Y todo lo que diga ahora es un chiste más ridículo todavía, ¿no? Es muy importante que el país comprenda, porque tú sabes que mi país es muy mezquino en muchas cosas, ¿no? Y entonces te saltan una serie de pendejos diciendo, no, porque Trump lo... Señores, aquí abrazaron el librito ridículo ese de Chávez y dijeron que de acuerdo al librito ridículo ese, esa caricatura era el presidente de Venezuela. Es decir, yo tengo que apoyar, yo soy cualquiera, yo soy el presidente de algún país medianamente decente en el mundo y entiendo lo que está sucediendo y me dicen vamos a desconocer a Maduro. ¿Y a quién reconocemos? De acuerdo a ellos tienen su constitución, mira, es un librito así, bien ridículo, el cual ellos sacaron una página ahí donde dice que el payaso este es él. Ah, sí, él es el presidente, vamos a recibirlo con honores, pompa y circunstancias. ¿Por qué? Porque eso es lo que los venezolanos pusieron. Porque eso fue lo que los venezolanos votaron en el año 2015. Ah, no se acuerdan, ¿verdad? Porque los venezolanos dicen, ¿y quién votó por ellos? ¿Quién les dio la representación? Ustedes en el 2015. Y después cuando fueron a firmarle papelitos en el 2017, cuando los llamaron a un compartir, de un encuentro, de un mandato. Son los mismos, es el mismo chiste, es el mismo show. Y todavía hay gente que les cree. Es increíble que lo entiendan. Porque cuando la gente pregunta, perdón, porque la gente viene y pregunta por Guaidó, ninguno de ustedes votó por él en el 2015. No sabían quién era. Votaron por los mismos de siempre, por los que más odian. Votaron por Julio Borges, por Desarrollo, por Henry Ramos. Por eso votaron. Y le pusieron esto también. Aprendan a entender lo que vale Venezuela, lo que vale su voto, lo que vale su responsabilidad para con su familia, su sociedad, su nación. Eso es importante que lo terminen de entender para que no sean tan increíblemente irresponsables y se pongan a preguntar hoy, no, ¿y por qué ellos están ahí abrogándose eso? A Leopoldo lo construyó la gente a punta de votos y con marchas y cosas de estas. Por eso tiene la voluntad de ir a pararse donde le da la gana de decir las estupideces que dice. Ya, el problema es que la gente le tiene miedo a las palabras. Hablando con un político de Argentina que está en el partido de Milei, le di mi opinión. Si Milei quiere hacer algo, en el supuesto de que fuese presidente, tiene que ser un dictador. No, Jenny, esa palabra es muy fuerte. No le tengas miedo a la palabra. No podemos jugar como hizo Macri, que quiso ser democrático y no hizo nada. No pudo. Hay un ejemplo que a la gente le encanta citar para demostrar lo que es la libertad económica y el desarrollo y lo que se puede hacer. Ese ejemplo maravilloso se llama Singapur. No hay duda de eso. Fue y es una dictadura.
¿Quieren colocarlo con otra cosa? No. Fue y es una dictadura. Y una férrea dictadura. El paraíso de la libertad económica del mundo, el motor financiero moderno del mundo, el ejemplo para el mundo en cuanto a desarrollo de las libertades económicas, es una dictadura. Es gracias a una dictadura, a una muy férrea dictadura. Punto. Esa es la realidad. Sí. No, y la realidad es que se nos voló la hora. Te agradezco que en este domingo de Pascua nos acompañes y nos ayudes a comprender cuánto vale tu tierra. Amén. Gracias, Jenny, gracias a todos por esta oportunidad y ojalá estos días hayan servido de alguna manera para entender eso, el sacrificio de nuestro Señor al poner a su Hijo, el sacrificio que nosotros estamos viviendo en nuestro país. Nos están destruyendo el país. Es hora de que entendemos que hay que sacar a los mercaderes del templo para evitar la destrucción de Venezuela. Señores, buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela.